Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Mi nombre es Julián Pizarro, pastor del Ministerio en Español acá en nuestra iglesia Twin Lakes, en la ciudad de Aptos, California. Es un gusto saludarles y comentarles que acabamos de comenzar una nueva serie acá en nuestra iglesia llamada Recargarnos y Enfocarnos. Recargar y enfocar. Usted y yo sabemos que a través de nuestra vida necesitamos recargarnos, reenfocarnos. Algunos lo necesitamos a diario, otros semanalmente, otros mensualmente, otros anualmente, pero en lo personal necesito recargarme, reenfocarme muy seguido. Pero necesito recargarme y reenfocarme con las cosas que nos hacen bien. Y en esta serie de 3 capítulos vamos a aprender cómo recargarnos y enfocarnos de la manera bíblica, basado en las Escrituras. Para esta serie de recargarnos y enfocarnos, vamos a usar 3 palabras. Y la primera de ellas es meditación. No se preocupe, yo creo que algunos de ustedes están pensando, bueno, esa palabra meditación como que me complica un poco. Cuando pienso acerca de meditación, pienso acerca de otras religiones, algo místico y cosas por el estilo. Pero no se preocupe, ¿sabía usted que las referencias que encontramos en la Biblia sobre meditación son las más antiguas que cualquiera otra religión? Mire, por ejemplo, el Salmos 77:12 dice: meditaré en tu obra y reflexionaré en tus hechos. El Salmos 4:4 dice: tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Y el Salmo 145, versículo 5 dice: en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Y así hay muchos otros versículos que se ocupa la palabra meditar. Jesús lo hizo. Jesús meditaba a diario. Entonces la pregunta y lo que le quiero contar a usted, ¿en qué debemos meditar? ¿Cuál debe ser la fuente de nuestra meditación? Usted sabe que hoy en día en nuestra sociedad y sobre todo con los problemas entre países que están sucediendo hoy día con guerras y los miedos que hay con las maneras de hacer guerra, con las armas de guerra, hay una frase muy común que hemos escuchado últimamente que dice: armas de destrucción masiva. Hoy la vamos a cambiar y vamos a decir armas de distracción masiva. Estamos llenos por todos lados con armas de distracción masiva que nos distraen de nuestro propósito, que nos distraen de nuestro día a día, que nos distraen de las cosas importantes para nuestra vida. Y por eso es necesario recargarnos y reenfocarnos a lo importante, a lo que nos hace bien, a lo que les hace bien a los que nos rodean. Y yo también digo, a las cosas que tienen valor eterno. Hay un restaurante en Inglaterra que hizo una campaña para atraer clientes y le propuso a sus clientes, una vez que entraban al restaurante, que si ellos ponían su teléfono, que es una de las armas de distracción masiva, que si ellos ponían su teléfono en el medio de la mesa, en una jaulita, mientras duraba el tiempo de su cena o de su almuerzo, iban a recibir un 20% de descuento de su boleta final. ¡Qué buena oferta! Yo con gusto pongo mi teléfono al medio, esa arma de distracción masiva, y hago uso de ese beneficio del 20% de descuento. Pero ¿sabe? Hubo un 20% de las personas, de los clientes, que prefirieron pagar ese 20% y no deshacerse de su teléfono, de esa distracción de muchas cosas hoy en día. Momentos de familia, en la mesa donde nos sentamos alrededor y podemos conversar y no estar pegados a esta distracción masiva. Y es increíble pensar que estas personas no quisieron deshacerse de su teléfono y no disfrutar de este 20% de descuento. Así como esa arma, ese elemento de distracción, hay muchos otros
¿Quiénes son nuestras mayores influencias hoy en día? ¿Qué canales de televisión escogemos para informarnos de las noticias, para ver canales de entretenimiento? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué tipo de libros? ¿Qué tipo de noticias? Y ahí es donde usted y yo debemos tener mucho cuidado en las cosas que nos distraen. Ser prudentes y buscar esas cosas que no nos distraigan y que nos mantengan en línea. Ahora, todos nos distraemos, a veces abusamos, todos nosotros abusamos del teléfono, del tiempo del teléfono, de las redes sociales, de un montón de cosas que nos quitan la atención de lo primordial, de lo importante. Y por eso necesitamos recargarnos y reenfocarnos. Quiero que vaya conmigo al Salmo 1 y vamos a leer del capítulo 1 al 3 y dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Wow, qué lindas promesas, qué lindas palabras en este Salmo 1, donde el Salmo es considerado como el guardapuertas del resto de los salmos, que nos prepara y nos pone en un contexto antes de poder escuchar todas esas maravillosas letras, palabras, frases que el Señor nos da a través de los salmos. Dijimos la palabra meditación, y en este salmo se menciona cuando dice: y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabía usted que meditar, orar, en este caso por 20 minutos al día, hace que nuestro cerebro se libere de estrés? Está comprobado científicamente por el Instituto Nacional de Salud acá en los Estados Unidos. Hicieron una investigación, unas pruebas con escáneres, MRIs al cerebro, y las tomaron en un cerebro estresado y en un cerebro no estresado, no preocupado, sin problemas. Y hay una diferencia enorme en lo que pasó entre medio. Esos 20 minutos de meditación para poder descansar. Y cuando descansa eso, nuestra perspectiva de la vida cambia, la manera de ver las cosas cambia. Pero no es solo meditar por meditar, tenemos que meditar en su ley, de día y de noche, de las cosas buenas que Dios nos habla, de las promesas que Él tiene para nosotros, de escucharlas, de procesarlas. Mire, la palabra meditar, por aquí lo tengo, meditar. Meditar viene de la palabra hebrea rumiar, que significa masticar lentamente. Masticar lentamente, rumiar. Sabemos que estos animales, las vacas, tienen 4 estómagos y por eso ellas mastican y mastican y mastican. Comen la primera vez, mastican, va a un estómago, luego vuelve, siguen masticando, vuelve al segundo, luego vuelve, mastica, vuelve al tercero y luego vuelve, mastican y vuelve al cuarto. Aprovechan todo lo posible de esa comida al masticarla una y otra vez. Entonces, cuando nosotros nos sentimos estresados, cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando nos sentimos que necesitamos algo que nos ayude a salir de ese lugar que nos tiene colapsados, de ese lugar que nos tiene estresados, que nos tiene asustados a muchos. Y la palabra nos da el consejo de meditar en su palabra. Y hay beneficios que vienen con la meditación y eso los podemos encontrar acá en el Salmo 1, del versículo 1 al 3. Primero que nada, el beneficio del gozo, de la bendición, cuando dice: cuán bienaventurado. Es hermoso ser bienaventurado. Bienaventurado es ser bendecido, es estar en paz, es ser íntegros, estar en plenitud de nuestra vida. Bienaventurado es el hombre o la mujer
que no anda en el consejo de los impíos. Consejo, esas influencias. ¿De dónde vienen esas influencias? ¿De dónde vienen esas distracciones? Hay distracciones que no nos hacen bien, la mayoría. Pero hay cosas que nos distraen. Por ejemplo, cuando estás aglomerado en el trabajo o con cosas, nos dicen, oye, vete a distraerte un rato para que te despejes. Una de mis maneras favoritas de distraerme es correr. Es mi lugar feliz cuando puedo correr y pensar y meditar en las cosas, en mi relación con Dios, en las cosas que Dios ha hablado a mi vida y me hace muy bien. También el otro beneficio de la meditación es que nos da impulso. Cuando dice, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores. En cuanto a cuál es la fuente de nuestras influencias, cuál es la fuente de nuestra meditación. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién le estamos haciendo caso? Entonces, por eso decimos que la fuente de nuestra meditación, de nuestra oración, de ese rato que necesitamos para recargarnos, para meditar, tiene que venir de parte del Señor. Camina, no se detiene, no se sienta. Eso tiene que ver mucho con nuestros patrones de vida. ¿Dónde nos detenemos? ¿Dónde pasamos más tiempo? ¿Dónde nos sentamos a escuchar? ¿Cuál es el entorno de las personas o dónde hacemos comunidad? ¿Qué es lo que está entrando por acá? ¿Qué es lo que está entrando por acá, por los ojos, por lo que vemos? Patrones de vida, todos tenemos patrones de vida y es bueno tenerlos. Pero tenemos que examinarlos. ¿Cuáles son? ¿Nos están haciendo bien? ¿Nos están ayudando a mantenernos en un camino que nos hace bien a nosotros y a quienes nos rodean? Buenos patrones de vida nos dan un impulso. Ese es el otro beneficio de la meditación. Los patrones de vida, los buenos patrones de vida, nos dan impulso a seguir. Y el otro beneficio también de meditar en la palabra de Dios es estabilidad. Dice, serás como corrientes de agua. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Bueno, este libro fue escrito en el contexto de Israel. En Israel es una tierra muy seca en muchas partes, donde hay árboles que dependen de las aguas subterráneas. No dependen solamente de la lluvia, en algunos lugares llueve muy poco. Y nosotros, para poder disfrutar de esas aguas, de esas corrientes subterráneas, tenemos que tener raíces profundas. Tenemos que crecer, pero crecer en profundidad. Eso nos va a dar estabilidad. Eso nos va a dar que cuando venga el viento, que cuando vengan los problemas, los momentos difíciles, vamos a estar bien parados. Y aunque probablemente usted sienta que está plantado en un lugar desértico, usted es un árbol verde, es un árbol que va a dar frutos a su tiempo. También hay lugares donde llueve, ¿verdad? Donde llueve, pero no todo el tiempo. Debemos ser creyentes que dependamos de las aguas subterráneas y no solamente de la lluvia. La lluvia la podemos ver como estimulaciones que caen a nuestra vida. Una canción hermosa que nos hace reflexionar, que nos hace sentir bien y en la cual también podemos adorar a Dios. O un sermón que escuchamos por aquí, por acá de vez en cuando, que nos estimula. Pero esos son como la lluvia, ¿verdad? Que caen, nos estimulan, pero después el agua se evapora. Pero si nosotros tenemos esas raíces profundas en las cuales podemos crecer y mantenernos de esas corrientes subterráneas de agua, es cuando vamos a poder plantarnos firmes, donde vamos a poder disfrutar y donde vamos a poder tener estabilidad como personas, como creyentes. Entonces, meditar en la palabra de Dios nos da alegría, nos da gozo, somos bienaventurados, nos da un impulso, ¿verdad? Cuando no nos estamos sentando ni escuchando consejos que no nos hacen bien.
el alejarnos de esos consejos no positivos, de que no nos llevan a bien, de dejar de sentarnos en esos lugares, en esos patrones de vida que nos están deteniendo. El salirnos de ahí nos da un impulso a mejores cosas en el Señor y nos da estabilidad, pero debemos de tener profundidad para ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, como dice el versículo 3, y que da fruto a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Y esas hojas no se marchitan porque tienen agua todo el tiempo. En cambio hay árboles que si no reciben lluvia, si no reciben esas estimulaciones de repente temporales, su hoja se va a marchitar. Y usted y yo no queremos ser esas clases de personas que nos vamos a marchitar. Queremos estar siempre buscando de Dios, siempre tratar de caminar por ese camino que nos hace bien. Y para eso debemos depender de Él. Y cuando meditamos en su palabra, cuando reflexionamos en su palabra, cosas buenas vienen para nosotros. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué hábitos de vida tiene? ¿Qué hábitos espirituales tiene? ¿Cuáles son sus fuentes de influencias? Sus patrones de vida, dónde se sienta, dónde escucha, dónde usted mira. Entonces, si usted siente que necesita recargar su vida, necesita reenfocar su vida, mi consejo para usted el día de hoy es que vaya a las Escrituras. Es la mejor fuente de meditación para nuestra vida. El doctor Martin Luther King, años atrás, él comentaba que él todos los días en la mañana, era un patrón de parte de su vida. Apenas despertaba, él decía de memoria Gálatas, este versículo que está en Gálatas, el capítulo 5, que habla del fruto del Espíritu y que dice, versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Todos los días al despertar, el Dr. King recitaba, decía en voz audible estas palabras y meditaba en ellas, pensaba en ellas, las masticaba, las masticaba, las masticaba. Y todos los días sacaba algo de estas palabras, de ese versículo. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida el fruto del Espíritu y podemos reflejar con nuestras acciones, con nuestras palabras, el amor, el gozo, la paz, la paciencia con otros, la paciencia con nosotros mismos, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Eso nos hace recargarnos a diario. Eso nos hace reenfocarnos a diario en lo que es importante, en lo que tiene valor eterno. Probablemente usted tiene un versículo favorito. Probablemente usted dice, es que no me sé ningún versículo de memoria. Yo creo que hay uno que usted y yo no sabemos de memoria. Dependiendo de nuestro contexto, muchos de nosotros probablemente sí lo sabemos de memoria. Y esa es esa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ese es un hábito que podríamos tener y que nos haría bien para recargarnos, para reenfocarnos todos los días. No solo lo ore o lo recite o dígalo de memoria, pero medite en ello. Medite en quién es el Padre, quién es nuestro Padre. Esta es una oración que tiene una profundidad tremenda. Por algo Jesús nos las dejó para nosotros poder aprender a comunicarnos con el Padre. Lo invito a usted que está en su casa y que por ahora nos está viendo a través de las redes sociales, a que tome este hábito para que se convierta en un patrón de vida no solo para nosotros, sino que también para los que nos rodean. Que nos podamos reenfocar, que nos podamos recargar cada mañana. Yo sé que hay circunstancias hoy en día
que son muy difíciles en muchos países. La economía, la pandemia, las guerras, las relaciones rotas, muchas cosas, las finanzas que nos cansan, que nos desenfocan, que nos agotan. Necesitamos recargarnos, reenfocarnos todos los días a través de la meditación de la palabra de Dios. Lo invito, cuénteme cómo le va, mándenos un mensaje, vamos a estar orando por usted. Si usted tiene alguna petición de oración, por favor escríbanos aquí a nuestras redes sociales de Twin Lakes en español y con gusto vamos a orar por usted. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje, gracias por esta enseñanza, Señor, donde nos recuerdas que meditar en tu palabra trae beneficios a nuestra vida, como el gozo, la alegría, las bienaventuranzas, el tomar impulso para salir de ese lugar donde no queremos estar, y estabilidad a nuestra vida espiritual, emocional, a nuestra vida laboral, estabilidad a nuestra vida familiar. Gracias, Señor, por siempre acordarte de nosotros. Ayúdanos a serte obedientes y poder meditar, reflexionar en tu palabra, que nos hará bien, nos hará acercarnos a ti y nos ayudará, Señor, a enfrentar esta vida llena de circunstancias, muchas negativas, pero a afrontarlas contigo de nuestro lado. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con usted, en su hogar, con su familia, en su trabajo, en su ir, en su venir, a donde quiera que usted vaya. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.